Continuamos con ampliación de noticias. Está, como ya lo habíamos anunciado, con nosotros el congresista Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución. Congresista, bienvenido. Gracias por Raúl, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, efectivamente, este es un diálogo que permanentemente, de cuando en cuando, reiniciamos, pero que conforme se aproximan las elecciones adquiere mayor importancia y significación. Está claro que estamos atravesando un momento complicado para los partidos políticos y, en consecuencia, para la vida política del país. Siempre habrán intereses partidarios que prevalezcan o tengan estratégicamente más valencia que esta discusión general. Porque si hay una crisis política de los partidos, si hay una crisis política de las instituciones, particularmente el Congreso, evidentemente no vamos a tener posibilidades de caminar más o menos en el ritmo de las exigencias que tiene el Perú en términos sociales, en términos económicos. La gran cuestión de siempre es por dónde comenzar, ¿verdad? Los cambios constitucionales son fundamentales, pero al mismo tiempo se necesita primero un examen crudo de dónde están las fallas, por dónde hemos caminado equivocamente. Hay la esperanza de que el Congreso sea bicameral y que el Senado, a consecuencia, recupere una especie de reflexión y sabiduría que no parece existir solamente con la unicameralidad, pero que en realidad este esfuerzo de racionalidad y de sensatez que puede significar la existencia del Senado tiene que ir acompañado de una serie de otras cosas, ¿sí? En otras palabras, y discúlpeme que me extienda tanto, Omar, lo que quiero señalar es que cuántas cosas tenemos que enfrentar cuando hablamos de cambios de la Constitución y del régimen electoral. Raúl, gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente, lo que nosotros hemos propuesto una vez que asumimos la presidencia en la Comisión de Constitución es un paquete de medidas, unos le llamaron combo, medidas importantes de reforma constitucional y sobre todo generar consenso, que no es fácil, porque evidentemente cada partido tiene sus propios intereses y muchos congresistas lo mismo. Nosotros, como digamos buque insignia, propusimos y proponemos, y estamos convencidos de ello, del retorno del Senado de la República, el retorno del sistema bicameral, para fortalecer el Congreso de la República, para mejorar la calidad de las leyes, para que haya una visión nacional en el Congreso de la República de Estado y no solamente regional, como muchas veces sucede, y para que haya pues reflexión, para que haya revisión y calidad de leyes y para ahorrar gasto, porque a contramano de lo que mucha gente piensa, con el Senado de la República el Estado ahorra y no gasta o malversa, digamos, en fondos que supuestamente se malutilizan para muchos opositores. ¿Por qué? Porque cuando existe Senado de la República, existe un filtro como en el Poder Judicial, Corte Superior y Corte Suprema, las leyes son desaprobadas en mucho menor medida que cuando no existe Senado de la República. Cuando existe un sistema unicameral como este, don Raúl, el Poder Ejecutivo observa 275 a 300 leyes en 5 años. Cuando existe Senado de la República, en cambio, las leyes son desaprobadas u observadas por el Ejecutivo apenas en 25 a 30 leyes en 5 años. Pero no solamente es el Senado de la República, la reforma principal. Por supuesto que está el voto voluntario, está la ley antitránsfuga, los distritos uninominales, el financiamiento público estatal a los partidos políticos. Estamos, don Raúl, lamentablemente, y debo reconocer, casi en el abismo institucional. Y eso hay que recuperar para que no suceda, Ricardo, don Raúl, lo que lamentablemente el día de hoy sucede en Venezuela, donde hay una asamblea única, por ejemplo, que es el Congreso de la República unicameral. Dominada por los chavistas, pero congresista, estamos hablando, cuando habla del Congreso, cuando habla de 2 cámaras, senadores y diputados, usted dice instituciones, recuperemos a las instituciones, pero las instituciones son personas y vamos a tener mejores congresistas en cuanto tengamos mejores partidos, porque si con este tipo de Congreso, con este tipo digamos, de realidad que tenemos, con lo que tenemos ahora, vamos a hacer 2 cámaras, hacer crecer la institución, reformarla, en realidad lo que se trata primero es de ver quiénes van a esta institución y quiénes proporcionan
a estos elementos, a estas personas, los partidos políticos, que son los que participan precisamente en las elecciones. Salvo, primero, te doy la razón. los partidos políticos. Sí, te doy la razón, ¿A quiénes Ricardo? llevan? Sí, evidentemente. Pero para eso hemos aprobado también en la Comisión de Constitución la ley de partidos políticos, que está por debatirse junto al tema del sistema bicameral en el Pleno del Congreso de la República, probablemente a partir de marzo o abril, o sea, cuando se reinstale la legislatura. Y entonces vamos a debatir temas importantes, temas nacionales, temas de reforma política del Estado. Y para eso, una de las reformas más importantes, que seguramente no será muy popular como el tema del Senado, pero hay que aprobarlo, es el financiamiento público estatal a los partidos políticos. Porque lo que existe hasta el día de hoy, don Raúl, Ricardo, salvo excepciones, por supuesto, son clubes electorales. Es decir, que faltando poco tiempo para una elección, 3 o 4 meses, se juntan algunos amigos, amigotes, y forman sus listas parlamentarias o sus listas a la presidencia de la República. Debo decir que el Partido Nacionalista, a pesar que tiene poco tiempo, se ha ido preparando para una serie de leads electorales, y por eso ha tenido 2 triunfos importantes. Uno, siendo el principal movimiento de oposición del 2006 al 2011 y después como oficialismo. Por ahí está el Partido Aprista, por ahí el PPC, la Acción Popular, pero los demás, mi querido Ricardo, don Raúl, vienen a ser clubes electorales. Y si queremos desterrar esto, debemos regresar a lo que había antes, las academias nacionales de política, la formación de cuadros partidarios al Senado. Eso que criticamos ahora, esos congresistas que se ven envueltos en escándalos permanentes, el último, el de la congresista Zenaida Uribe, que luego usted nos dirá si la van a blindar o no. Pero ¿cómo vamos a llevar esa gente al Senado? Ese tipo de agrupaciones políticas, no me refiero al nacionalismo, al Senado. Esos clubes que usted dice, ¿no? Esos partidos precarios, al Senado. Por eso es que es importante que los partidos políticos, y que hay que sincerar las cosas, don Raúl, Ricardo, tengan algún apoyo económico por parte del Estado para la formación de cuadros, para la formación de bases, para la instalación de bases partidarias en todo el país, para que hayan academias nacionales de política como habían antes, y para que existan cuadros políticos formados y no gente improvisada. Y es por eso... Bueno, pero ¿cuáles son las exigencias que se pueden imponer a los partidos hoy día, tan debilitados, como para que puedan tener también justicieramente financiamiento del Estado? Porque tal como están, la verdad que nadie los puede financiar, ni la ciudadanía no va a aceptar financiarlos con las condiciones en que se trabaja. Don Raúl, pero hay que comenzar poniendo la primera piedra. En casi todos los países civilizados y democráticos, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Europa, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en España, el Estado financia a los partidos políticos. Esto no va a ser un carnaval, por supuesto. Va a financia a los partidos políticos, sí, que tienen que regirse por determinadas normas. No. Tienen que ser auténticamente partidos. No tenemos partidos. En el Perú estamos en la debilidad, en la crisis de los partidos, y a lo que estamos asistiendo, así como pasa en seguridad ciudadana, es que en general la gente se agrupa de otra manera, tiene otras formas de presión, y finalmente también las instancias ya no son solamente nacionales, sino tenemos los feudos municipales y estos feudos que hemos inventado nosotros mismos, que son las regiones, y que también tienen sus propias fuerzas políticas. En el proyecto de ley que se aprobó en la Comisión de Constitución sobre reforma de ley de partidos políticos, se han puesto algunas vallas a los partidos políticos, no solamente el financiamiento, y es importante también el tema de las alianzas. Por eso digo que esto, don Raúl, va a merecer un intenso debate a partir de marzo, es decir, la ley o la reforma, la ley de los partidos políticos, la no reelección inmediata de los presidentes de región y alcaldes, o por lo menos que exista una sola reelección y no sécula seculorum hasta las calendas griegas. Eso también está en debate, pero hay que comenzar por algo. Fíjese usted, don Raúl, la presidenta Bachelet, que ha salido elegida, pidió un préstamo al Banco del Estado chileno por $5 millones, porque en Chile, por ejemplo, donde hay instituciones evidentemente más sólidas, y que hay que seguir algunos ejemplos, como no, como con Colombia, por supuesto. Vamos a ver a dónde vamos. Entonces pidió $5 millones
porque evidentemente el Banco del Estado chileno le otorga esos 5 millones de dólares porque sabía que el Estado le iba a otorgar cierta cantidad de dinero, porque los votos cuentan una determinada cantidad de pesos en Chile, como pesos en Argentina, como de determinadas denominaciones en otros países. Entonces, la presidenta Bachelet accedió a ese crédito para elecciones. En este caso, la ley de partidos políticos y el financiamiento público estatal no contempla, por supuesto, campañas políticas. Hemos comenzado con el financiamiento para cuadros políticos, para instalación de bases partidarias, para formación de cuadros, para mantenimiento de partidos. Pero hay que comenzar por algo. En todos los países civilizados y democráticos se financian a los partidos políticos. No va a haber una malversación porque va a estar la Contraloría de por medio, va a estar la OMPE cautelando esos fondos y va a haber rendición de cuentas. Pero hay que comenzar por algo, porque si no, esto se convierte, como sucedía pues en Colombia de Pablo Escobar o en México, en que carteles o el dinero sucio en narcotráfico pueda financiar a los partidos políticos y sentirse comprometidos, o dinero de empresarios que siempre llega y estén financiados, pero por lo menos mi querido Ricardo, y que llegue con transparencia. Por supuesto. Problema. Por eso le digo, esto, Raúl, es un paquete de medidas. Sí, ahí bicameralidad, voto voluntario, antitransfugismo. Así es, eso me parece medular. Lo segundo, en verdad, es que, como siempre pasa, la política es tan importante que no se la dejemos solo a los políticos. En este caso necesitamos cuadros que puedan intervenir, no solo juristas, etcétera, pensadores, filósofos, sino gente que tenga efectivamente esta visión internacional para compatibilizar también con las circunstancias nacionales. Lo tercero, se lo digo con toda franqueza, es que todos los otros grupos políticos tienen con desconfianza el que presida la comisión, uno de los dirigentes del partido en el gobierno. Es decir, y así habrán 1000 sospechas, es decir, que tal partido se opone a tal cosa, porque claro, etc. Entonces, ¿cómo entrar a toda esta etapa de franqueamiento que va desde las postulaciones de ideas, búsqueda de consensos y que no tenga solamente hegemonía el partidarismo político? Ustedes están convocando ya a un primer encuentro. Sí. El día que puede tener una gran riqueza y vivacidad. Sí, el día de mañana, don Raúl, y gracias por la propaganda, la Comisión de Constitución, IDEA Internacional y el INDA estamos convocando a un conversatorio público, invitamos a todas las personas interesadas para debatir sobre el retorno del Senado de la República, el retorno del sistema bicameral. Están yendo gente de todas las bancadas, está yendo Lucho Taiz, Jorge del Castillo, Antero Flores Araos, hemos invitado al señor Yoshiyama por parte del fujimorismo, quien habla por parte del nacionalismo, va a estar Enrique Bernales, muchos periodistas, muchos juristas, en fin, mucha gente allegada a la política. Y estamos invitando, el día de hoy estamos recogiendo al senador colombiano Juan Lozano, que es un prominente congresista de la República del hermano país de Colombia, el senador más votado, que va a hablar sobre el sistema bicameral. Y el día de mañana en el Colegio Médico del Perú, allá en 28 de julio en Miraflores, entre las 6 de la tarde y las 10:30 de la noche, se van a exponer todas las ideas posibles sobre el retorno, para llegar a un consenso, al retorno de la bicameralidad, el retorno del Senado de la República. Creo que es un esfuerzo importante que estamos haciendo la Comisión de Constitución, que tengo el honor de presidir, IDEA Internacional con Percy Medina, sí, el INDA, en fin, y una serie de instituciones que está apoyando este evento. Y está bien todo lo que usted nos plantea en ese sentido, congresista, pero los que nos están escuchando e interactúan con nosotros a través también de las redes sociales, recuerdan que el Partido Nacionalista tuvo en sus inicios, y hasta este gobierno, al inicio de este gobierno, en su mirada de alguna manera permisiva con el movimiento cocalero, pero no con el campesino cocalero, usted sabe, pues uno de los elementos que lo complicó más adelante, mire lo que pasó con Nancy Obregón, con Elsa Malpartida, el Partido Nacionalista con Nadine Heredia como presidenta ahora, lo que también se puso en cuestión, va a seguir teniendo un apoyo importante en ese movimiento, va a seguir mirándolo con esa permisividad. Fíjese, la señora Nadine Heredia es cofundadora del Partido Nacionalista, es una activista política. A mí me da mucha alegría que haya accedido provisionalmente a la presidencia del Partido Nacionalista. Se están haciendo cambios en el Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista del 2005 y sus inicios, que seguramente cometió errores, y en el 2006
está puliéndose, está mejorando, está adoctrinando cuadros. Hay ya una Academia Nacional de Política en donde se está viendo algunos resultados. Por supuesto que hay políticas que van cambiando en el transcurso del tiempo. Una cosa, Ricardo, es ser oposición y otra cosa es llegar al gobierno, claro, donde se tiene que pensar en todo el país, en tirios y en troyanos, en opositores y en oficialistas, y en pensar en todos los peruanos y darle la mano a todas las ideas políticas en el país. Y creo que el esfuerzo que está haciendo el presidente Ollanta, en un esfuerzo importante de conciliar ideas, de consensuar a todo el país, creo que es un esfuerzo importante que se está viendo traducido dentro del Partido Nacionalista. Esta es la idea, se han cometido errores y creo que en el camino se están corrigiendo, ¿no? Bueno, entonces estamos en el inicio de un debate que por supuesto vamos a seguir con el máximo de atención. Muchas gracias. Es importante, don Raúl, para terminar estas reformas políticas del Estado, para salir de este abismo institucional, porque si queremos nosotros que todo lo que se ha avanzado en materia económica, en inversiones, en crecimiento económico, no se caiga acá un futuro y no venga un candidato antisistema, creo yo que hay que mejorar las instituciones políticas del país para que no suceda lo que está aconteciendo en Venezuela. Congresista, un tema muy puntual chiquitito nada más. ¿Cómo va a actuar la bancada nacionalista en el caso de la congresista Zenaida Uribe? Se ha hablado de blindaje por las acusaciones de patrocinio indebido a una empresa privada. Recordemos que usted mismo en algún momento estuvo cuestionado y recibió el respaldo de su bancada. ¿Lo van a hacer con Zenaida Uribe o van a dejar que la investigación sea su curso? No ha habido ningún respaldo, ningún blindaje, ni contra quien habla, ni a favor de la señora Zenaida Uribe. A mí me da mucha alegría que la señora Zenaida Uribe, la congresista, haya pedido su retiro provisional. ¿No fue el Partido Nacionalista el que lo decidió? Temporal, no, ha sido la propia Zenaida Uribe, lo que tengo entendido que ha sido la propia Zenaida Uribe la que ha pedido su separación. El partido ha aceptado hasta que se esclarezcan los hechos y que sin ningún tipo pues de persecución política o de venganza. ¿Usted cree que es persecución política? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, por favor, que esperemos. Y empezó el blindaje, entonces. Estoy diciendo eso, Ricardo. Estoy diciendo que esperemos que la Comisión de Ética y la Fiscalía de la Nación actúe de acuerdo a un debido proceso, nada más. Esperemos que sea así. Punto. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Ricardo. Son las 8:59, hacemos la pausa de la primera hora de ampliación de noticias.